hablaba de 900,000 hectáreas, pero en la realidad no era tal cosa porque había habitantes sobre esas propiedades boscosas. Entonces, Bosques de Chihuahua forma brigadas blancas, forma grupos de choque que se dedican a azuzar, a reprimir a los campesinos. Ahí se origina un movimiento agrario que encabeza Francisco Luján a finales de los años 50. En 1959 es asesinado Francisco Luján y a los cuantos meses llega un dirigente joven sonorense de la UOCE de la Ciudad de México y se hace cargo de continuar la lucha de Francisco Luján. En 1960, Álvaro Ríos convoca a todos los grupos que tienen problemas en la región de Madera y en ese pueblo se reúnen para exigir justicia por el asesinato de Francisco Luján tiempo después de su muerte, pero estratégicamente en ese momento se forma un gran movimiento agrario que es el punto de partida que nos va a llevar al 23 de septiembre de 1965. Carlos Montemayor estaba en Parral en ese momento, y en Parral ya había invasiones, había caravanas, en todo el estado se había desatado un gran movimiento agrario que era la respuesta a la ausencia de una reforma agraria que no había llegado después de la revolución. Tuvieron que pasar 50 años para que en el estado de Chihuahua se movilizaran los campesinos reclamando la tierra. Hay muchos antecedentes, hay una lógica muy clara de 1920 hasta 1960 que nos muestra que en Chihuahua no había habido reforma agraria. Todavía en 1940 el gobierno federal introduce una forma de proteger a los latifundistas con títulos de inafectabilidad temporal. ¿Qué quería decir esto? Que aunque fuera un latifundio, el gobierno le extendía un título de inafectabilidad al latifundista. Esto desde 1940. Para 1960, estos títulos se convierten en títulos definitivos y no hay ya alternativa para desbaratar los latifundios. Todo esto confluye en los años 60 en las luchas que se inician desde Ciudad Madera. Durante 1960, 61, 62, 63, la lucha es por la vía legal, recurriendo al Código Agrario, recurriendo a las leyes mexicanas, pero no hay respuesta y un grupo de jóvenes que habían participado desde el principio en las luchas agrarias empiezan a buscar otras alternativas para resolver el problema agrario. A Carlos le gustaba platicar que en septiembre de 1965, cuando él empezaba la carrera de Derecho en la UNAM y no sabía que iba a ser escritor, un día saliendo de clase se había topado en los pasillos con un periódico mural en donde se exponían imágenes y notas del estado, del asalto, del estado de Chihuahua, del asalto guerrillero al cuartel de Ciudad Madera el día 23. Entre los rostros de los guerrilleros muertos, identificó al de Pablo Gómez y al de Arturo Guáñez, a quienes había conocido 2 años antes cuando era estudiante en la preparatoria de Chihuahua. Le indignó que la prensa los presentara como delincuentes gatilleros, porque él conocía su honestidad y su generosidad, y le sorprendía que la versión oficial pudiera desvirtuar brutalmente la realidad humana y aplastar la dignidad de unos hombres de grandes ideales. Ante las imágenes del periódico mural, se hizo una promesa de juventud: revelar algún día las causas de aquella lucha y mostrar quiénes eran verdaderamente aquellos jóvenes guerrilleros. El 23 de septiembre de 1965, al amanecer, un grupo de jóvenes y adultos decidió atacar el cuartel militar de Ciudad Madera porque estaban seguros
de que desde ahí se iba a iniciar una nueva revolución. El grupo fue aniquilado, no todos murieron, algunos se salvaron, pero además atrás de ese grupo quedaron cientos, quizá miles de campesinos que estaban enterados, que estaban informados, otros guerrilleros que por cuestiones del clima, de la lluvia, de las crecientes, no alcanzaron a llegar antes del asalto como habían quedado, y de esta manera se escribió una de las páginas heroicas más importantes de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Ciudad Madera se convirtió en el referente de todas las luchas posteriores, del 68, de los 70, de todas las luchas que ha habido en este país, y de alguna manera sigue siendo una estrella que ilumina las luchas del pueblo, porque el heroísmo de los guerrilleros de Ciudad Madera quedó como un ejemplo de congruencia, como un ejemplo de amor a la patria. Carlos estaba muy relacionado con estos acontecimientos sin ser un protagonista de la guerrilla. Él como estudiante siguió durante todo el tiempo no solamente lo que fue el asalto al cuartel el día 23, sino que posteriormente en 1968 se formó una nueva guerrilla comandada por Óscar González Eguiarte, que había sido condiscípulo de Carlos en la escuela, y nuevamente Carlos vivió en carne propia el fusilamiento, porque en este caso ya no fue un enfrentamiento, fue un fusilamiento de los guerrilleros a quienes aprendieron en la sierra y prácticamente los masacraron. No podía quedar en el olvido esa promesa que se había hecho Carlos en 1965, pero Carlos tuvo que dar un rodeo antes de escribir sobre Ciudad Madera. En una entrevista que se le hizo antes de la presentación en Chihuahua de las armas del ALBA en el año 2003, le preguntaron que por qué había esperado casi 40 años para escribir sobre el ataque al cuartel de Ciudad Madera y por qué había escrito primero la narración sobre el levantamiento de Lucio Cabañas. Contestó Carlos que había querido escribir sobre el movimiento guerrillero en Chihuahua desde 1986, pero que en aquel tiempo se sentía aún muy cerca de los hechos y por tanto carecía de una distancia emocional para tratarlos en términos objetivos, y que por eso había decidido hacer un rodeo emprendiendo guerra en el Paraíso, después Chiapas, y dijo, cito, finalmente, ahora estoy en el comienzo, en el alba, 38 años después, me siento situado en el origen. Adelantó que su siguiente novela sería sobre el camino que había seguido los sobrevivientes de Madera, entendiéndose que se estaba refiriendo también a los que no habían participado directamente en el asalto y que habían formado parte del movimiento guerrillero de 1968 encabezado por Óscar González Eguiarte. Ese mismo año del 2003, cuando se presentó las armas del ALBA en Ciudad Juárez, la profesora Alma Gómez, que está aquí, le cuestionó que en las páginas de ese libro no había mujeres. 2 años después, el 21 de septiembre de 2005, en el contexto de la conmemoración de los 40 años, la profesora volvió sobre el tema. Para entonces, Carlos ya había empezado a entrevistar a varias mujeres relacionadas con el movimiento y de manera intermitente siguió recabando información y realizando entrevistas durante 4 años,
De acuerdo a las fechas que dejó escritas en su archivo de entrevistas, estas se realizaron de 2004 a 2007. En ese periodo reunió varias decenas de testimonios de mujeres. Las primeras cuartillas las escribió en 2006. En los 2 años siguientes se interrumpió el proceso de redacción y a finales del 2008 fue cuando se dedicó en forma continua hasta que concluyó a principios